Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Bien, ahí estaríamos entonces grabando también para luego, ¿cierto? Si es que llegan a haber muchos cortes por ahí, luego puedo borrar, amén, la transmisión cuando ya terminemos y subirla sin cortes, ¿ya? Así que paciencia si es que se corta en algo, amén, en la transmisión en directo. Saludar a mis hermanos que ya están en sintonía, mi hermana Miriam, Leiva, mi hermano Lester, mi hermana Elizabeth Martínez, gracias por estar ahí, amén. Créame que mi hermana Alejandra también estaba ahí, disponiéndose también ahí. Créame que el esfuerzo del día de estar leyendo, escuchando, escudriñando la palabra, tiene una recompensa cuando veo que hay gente que se conecta, amén. Créame que me bendice saber que usted está ahí, amén, y no me bendice saber que no está, amén. Así que bueno, vamos entonces a comenzar este estudio. Hermanos, sabe que el estudio de Cristología es un estudio que quizás difícilmente lo vamos a manejar en forma completa, amén, es decir, tener todas las respuestas, amén, a ciertos misterios, amén, porque no deja de ser un misterio, amén, lo que hemos estado estudiando, lo que terminamos, por ejemplo, de estudiar acerca del Logos, el Logos encarnado, la palabra, el verbo encarnado, pero aun siendo un misterio, deberíamos nosotros tener ese gustito de poder, amén, aprender más y más y más de la palabra del Señor, amén. Dios bendiga a la familia Escándel Medina también, la familia Navarrete Ortiz, que está también presente, amén, y después más adelante, ¿cierto?, ver ahí, ojalá que estén muchos más. Bien, vamos a orar al Señor, amén, vamos a pedirle a Dios que nos sea acompañando, para que todo lo que hagamos, amén, sea de mucha bendición y edificación espiritual, amén. Así que vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Padre, le damos, Señor, por este tiempo que usted nos da para poder, Dios mío, aprender de su palabra. Gracias, Dios mío, por hablar, ministrar, enseñarnos. Gracias, Padre, porque creo, Dios mío, que estos mensajes, Señor amado, sobre todo cuando hablamos acerca de Jesucristo, nuestro Salvador, Dios mío, es y serán siempre de una gran bendición. Por eso, Padre, bendiga a los interesados, bendiga a aquellos que aprenden, aquellos que aman tu palabra, Señor amado. Bendígales, Padre Santo, para seguir indagando y aprendiendo de cosas tan extraordinarias, tan maravillosas, Padre Santo, como lo es, Señor amado, la persona de Jesucristo. Gracias, bendíganos, úseme para su gloria, abra nuestros entendimientos para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, enseñar, educar. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga. Sabes que ando medio resfriado, parece, hermano, así que espero en Dios que salga todo bien con la ayuda del Señor. Amén. Bien, hemos estado estudiando acerca del gran tema de Cristología. Les quiero entregar una información antes de empezar. Ya he estado confeccionando una prueba. También vamos a hacer varias, en las cuales, cierto, bueno, tienen por objeto, cierto, tienen por finalidad el ver si es que ustedes están aprendiendo o no, si es que entienden de buena manera o quizás algo les falta aún por comprender. Pero en primera instancia van a ser pruebas acerca de escatología, amén, el estudio de los últimos tiempos. Van a ser 7 u 8 preguntas,
con alternativa que van a ser enviadas en forma digital. Amén. Usted puede contestarla con su celular. Y yo voy a saber, ¿cierto?, de qué manera han estado indagando, aprendiendo, esforzándose, ¿cierto?, para poder aprender más. O si es que hay alguna deficiencia en la cual yo como pastor tengo que tratar de sacar dudas, amén, alimentar cualquier tipo, ¿cierto?, de incertidumbre y tratar de ayudarles para que lo hagan bien, para que aprendan mejor, aprendamos todos juntos lo mismo. Y esa es la idea final. La idea final es de que podamos todos juntos aprender exactamente lo mismo, amén, como iglesia, como ministerio, defender la doctrina, ¿cierto?, la palabra que hemos aprendido hasta la fecha, amén. Así que ya he estado día haciéndola y muy pronto, quizás fin de semana, se las vamos a enviar ahí junto ahí con una hermana, ¿cierto?, que me ayuda a hacer estas pruebas, amén, para poder hacerles llegar esto y ustedes puedan devolverla con respuestas, amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con escatología, amén. Las preguntas no van a ser tan complicadas, amén. Por ejemplo, ¿qué postura somos nosotros? ¿Pretribulacionista, metribulacionista o posttribulacionista? Esas son las preguntas, más o menos, amén. Y como iglesia tenemos una postura de esas tres y usted tiene que defenderla y anotarla ahí, obviamente. Bien, mis hermanos, amén, y mis hermanas, amén. Saludar entonces una vez más a todos aquellos, bueno, no se han añadido más, amén, a los que ya se habían añadido. Dios les bendiga grandemente y puedan, ¿cierto?, junto conmigo aprender hoy acerca de este tema que en cierta manera cambié el tema. Tenía como propósito hoy día hablar acerca de las teofanías, amén, las teofanías, amén, o las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento en cuanto a formas o moveres, amén, que hubieron, apariciones, ¿cierto?, que hubieron en el Antiguo Testamento que de alguna manera hablan acerca de la persona de Jesucristo. Esa era como la intención en la clase de hoy, amén, de Cristología. Pero ¿sabe qué? Antes de pasar a eso, creo que es muy necesario entender el por qué nuestro Señor Jesucristo necesariamente, amén, para una salvación eficaz, efectiva, tenía que tener dos naturalezas: la divina, que siempre la tuvo, siempre la ha tenido, y revestirse de una humano. ¿Por qué era necesario? Hemos estudiado acerca de la divinidad de Jesucristo y hemos estudiado acerca de la humanidad de Jesucristo. No es que Jesús tenga dos personas en sí, sino que dos naturalezas. Es una persona con dos naturalezas. Jesucristo, el Hijo de Dios, amén, con dos naturalezas, una divina y otra humana. La divina que siempre la ha tenido, pero la humana que la comenzó a tener desde el momento que vino a la tierra, desde el momento en que el Logos se encarnó. Gloria al Señor. Será necesario entonces pensar de que Jesús necesariamente debía tener estas dos naturalezas para poder darnos una salvación efectiva. Quizás más adelante, mis queridos hermanos, cuando empecemos a estudiar soterología, que es el estudio acerca de la salvación, soterología, vamos a tener que volver necesariamente a hablar de este punto, amén, de la necesidad hipostática de su persona, amén, la necesidad hipostática de su persona, que nunca hubiese sido una salvación efectiva, eficaz, nunca hubiese sido una salvación completa si Jesús no hubiese tenido estas dos naturalezas, la divina y la humana. Gloria al Señor. Entonces, antes de pasar a seguir estudiando, ¿cierto?, acerca de, amén, teofanía de Jesucristo, otras teorías acerca de su concepción, cómo se concibió en el vientre de la muy favorecida, y por qué no decirlo bendita, María, porque también la Biblia le llama bendita.
amén, no les resulte raro, amén, que nosotros, un predicador, un pastor, hable de María como una mujer bendita, no alabada, sino que bendita en el sentido de, como ella misma dice, bienaventurada, dichosa, de haber sido la elegida en ser la depositaria del Hijo de Dios en su vientre. Gloria a Dios. Hay teorías acerca de cómo se concibió Jesucristo en el vientre materno. Hay 2 o 3 teorías acerca de la estructura, podríamos decir, anatómica y espiritual acerca de Jesús. Amén. A eso se le llama antropólogo. Amén. Una naturaleza humana, explicación humana, pero también algo divina. Entonces, eso también hay que seguir estudiándolo. Pero he visto necesario explicar de por qué Jesús necesariamente tenía que tener esta unión hipostática, amén, para que nuestra salvación fuese realmente efectiva. Amén. Gloria al Señor. Para que no hubiese alguna repetición en la historia después. Qué maravilloso entonces conocer lo que hoy vamos a conocer. Amén. Bien, partamos entonces volviendo en cierta manera a explicar lo que es la unión hipostática. Amén. Que está en estudios anteriores, están grabados ahí en internet, amén, en nuestras transmisiones. Pero es necesario explicarla. ¿Qué significa hipóstasis, amén, o la unión hipostática? Bueno, es simplemente, para que lo entendamos rápidamente, ¿cierto? Es que en una persona habitan 2 naturalezas. Amén. La unión hipostática es la unión en una sola persona de 2 naturalezas. Es decir, la unión en la persona del Hijo de Dios, amén, que reúne en sí su naturaleza humana junto con su naturaleza divina, o divina más humana. Amén. Esa es la unión hipostática. Amén. Que en una persona habitan 2 naturalezas. Por lo tanto, es incorrecto decir que Jesús tiene 2 personas en sí. Nunca digamos eso. Tiene 2 naturalezas en sí. Una persona con 2 naturalezas. El Padre es Espíritu. El Espíritu Santo de igual manera. Pero Jesús en sí reúne algo mayor o más que mayor, algo adicional que el Padre y que el Espíritu Santo. Amén. Esta Trinidad, amén, funcional, maravillosa. Cristo se diferencia del Padre y del Espíritu Santo en que en Él habitan 2 naturalezas. Amén. La divina y la humana. Gloria a Dios. Dijimos algo, lo vuelvo a repetir. No siempre fue así. No siempre fue así. En los cielos, en la eternidad, antes que Cristo se manifestase en Belén y llegase a la tierra, el Logos, la palabra, el Verbo se encarnara, el Hijo de Dios, o conocemos nosotros como Jesús, amén, no tenía el nombre Jesús, no era Jesucristo, amén. El nombre de la segunda persona de la Trinidad era el Hijo de Dios, o Dios Hijo, amén. Y cuando vino a la tierra, tomó cuerpo, amén, tomó un cuerpo humano, amén, se revistió de humanidad, amén, y a partir de ahí, ¿cierto?, su composición divina se le fue añadida ahora, amén, esa figura humana, amén, esa corporeidad humana, bendito sea el Señor. Por lo tanto, amén, podemos decir que cuando Cristo vino a la tierra, ahí empezó a tener ese revestimiento humano, y luego cuando ascendió a los cielos se fue con un cuerpo humano, pero glorificado. Cuando estuvo los 33 años que se cree, que creemos, amén, que estuvo Cristo en la tierra, tuvo un cuerpo similar al suyo y similar al mío, pero cuando ascendió al cielo, su cuerpo fue glorificado, obviamente en su resurrección, amén, y el cuerpo humano de él pasa a ser las primicias, el primer en su categoría,
amén, es primero en su categoría, en ser o obtener un cuerpo glorificado, supremo, maravilloso, distinto al nuestro, que nosotros, con la ayuda de Dios, algún día vamos a tener, semejante al cuerpo de su gloria, dice el texto bíblico. Entonces, qué interesante partir con esto. En Cristo habita una divinidad, su divinidad, y una parte, una naturaleza también humana. Hagámonos preguntas entonces. ¿Jesús, estando en tierra, dejó de ser Dios en algún momento? En algún momento en su historia, en la eternidad, y pasando a la parte terrestre, viviendo en la tierra, ¿en algún momento dejó de ser Dios? La respuesta es no. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca. La diferencia es que estando en la tierra, amén, en la mayoría de sus actos, en la mayoría de su vivencia, la vivió en su naturaleza humana, pero nunca dejando de ser Dios. Pues Dios nunca deja de ser Dios. Él es Dios desde siempre hasta siempre. Él mismo dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, Él nunca ha dejado de ser Dios, jamás ha dejado de ser Dios. Lo que hizo sí mientras estuvo en la tierra, amén, es dejar a un lado los atributos de su divinidad para poder vivir, amén, en la humanidad que Él había conseguido o obtenido al venir a encarnarse, amén, aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver esto, la necesidad hipostática, la necesidad de la hipóstasis, le llaman también, en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces al primer libro, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que está escrito ahí. Primera de Timoteo 3, 16, dice el texto bíblico de la siguiente manera. Gloria a Dios. Ahí vamos a estar saliendo. Ahí está. Primera de Timoteo 3, 16. Lo hemos leído otras veces. Amén. Dice la palabra de Dios lo siguiente, en el nombre de Cristo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Indiscutiblemente, dice Pablo, el misterio de la piedad, esto de que Dios se haya encarnado, es un misterio. Grande es el misterio de esta piedad. Dios hecho hombre. De repente se resulta fácil leer esto, y para quizá a alguno también le resulte fácil interpretarlo, pero créame que es complejo. Solo en el hecho de tratar de analizarlo, de pensarlo un poquito, nos vamos a dar cuenta de esta transformación, algunos le llaman el bajón, amén. También se le llama la humillación, aunque vamos a explicar lo que sea más adelante, que la humillación no fue solo el hecho de ser hombre, sino que volverse siervo. Esa más que nada fue la humillación de Dios, amén, en Filipenses 2, del 8 en adelante, del 7 en adelante, amén. Pero entendámoslo un poquito. Dios infinito, Hijo de Dios, llegar a la tierra y volverse en una naturaleza finita. Dios sin necesidades, venir a la tierra a sufrir necesidades. Dios eterno, venir a la tierra, tomar una naturaleza humana que tiene tiempos, envejecimiento, deterioro, amén, la ley, ¿cierto?, del desorden, la entropía, amén, de poder desgastarse. Esto es genial, es maravilloso, amén. Grande es el misterio amén, que Dios haya dejado
su eternidad, su comodidad, para venir a la tierra a tomar esta experiencia humana, para pasar hambre, porque pasó hambre, para pasar sed, porque tuvo sed, para poder llorar, porque lloró, para cansarse, porque descansó, amén, para afligir su alma, gloria al Señor. Entonces, lo que Cristo, amén, vivió en la tierra, amén, es algo maravilloso, extraordinario, amén, que a veces nosotros no valoramos como tal. Tomar la naturaleza humana para vivirla, para palparla, para sufrirla, es algo que nosotros debemos siempre de valorar. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5, que está debajo, ¿cierto?, de 1 Timoteo 3:16, que está en la pantalla. Amén, ahí va a estar saliendo. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, gloria a Dios, mas me preparasteis cuerpo, dice. Me has preparado un cuerpo, gloria al Señor. Qué maravilloso, amén. Dios tomó un cuerpo, Dios se revistió de toda la esencia corporal del hombre, de cuerpo, espíritu, alma. En el mejor lenguaje sería espíritu, alma y cuerpo. Dice el texto, mas me preparaste cuerpo, dice el Señor. Gloria a Dios. Ahora, en esta unión hipostática, amén, Cristo siendo 100% Dios y a la vez también 100% hombre, o como se le dice en un lenguaje un poco más académico, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, amén, debemos nosotros entender que Él es una persona, el Hijo de Dios, amén, es una persona, el Hijo de Dios o Dios Hijo, amén, pero que Él en sí, amén, como una persona, tomaba o usaba su divinidad como su humanidad a su antojo. Es un yo, una persona, usando ambas naturalezas. Lo vemos, por ejemplo, en su vida terrestre, en estos años, ¿cierto?, que Él estuvo en la tierra, especialmente en su ministerio. Cuando vemos, por ejemplo, que camino a Samaria se cansó, su cuerpo se cansó, su parte su parte natural, su naturaleza humana se cansaba. Gloria al Señor. Y tenía sed, por ejemplo. Tenía hambre cuando estuvo en el desierto siendo tentado. Pero también de repente surgía su divinidad. Como por ejemplo cuando Él perdonaba pecados. Dice Lucas 7:48. Dice la palabra, y a ella le dijo, amén, tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdona pecados sino solo Dios? Entonces Jesús tomaba en ciertos momentos, no en todo el tiempo, pero en ciertos momentos, sus atributos divinos, en este caso, por ejemplo, para perdonar pecados. Si eso solamente lo hace Dios, no lo podía hacer, ¿cierto?, en su naturaleza humana, solo en su divinidad. Entonces vemos que esta unión hipostática es verdaderamente efectiva, amén, en su ministerio. Entendemos y comprendemos, amén, que Jesús, sus milagros, su obra, fue con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Él mismo lo dice. Recuerden que en un tiempo le dijeron, tú echas los demonios por Belcebú. Y él decía, no, ustedes están ofendiendo al Espíritu Santo. Amén. Y no hay perdón para aquellos que lo hacen. Le dice Jesús a los fariseos que lo estaban cuestionando. Gloria al Señor.
Entonces, hay una frase, amén, que saqué de un lado que dice, en ambos casos, en el caso de usar su divinidad y en el caso de vivir en su naturaleza humana, las acciones de Jesús procedían de su persona. Una persona con dos naturalezas. No eran dos personas en Jesucristo, una persona divina y una persona humana. No, hermano, no nos confundamos. Es una persona con dos naturalezas. Una persona con su naturaleza divina y una persona, cierto, él mismo, con su naturaleza humana. A mí quiero repetir esto. Una persona, el Hijo de Dios, que tenía su naturaleza divina y naturaleza humana. Nunca digamos que Jesús tenía dos personalidades o dos personas. No, dos naturalezas. Amén. Jesús tuvo dos naturalezas, pero una sola personalidad. Amén. Jesús tuvo dos naturalezas, pero una sola personalidad. Naturaleza divina y naturaleza humana. Gloria a Dios. Ahora, entendamos en relación a nuestra salvación, en relación a nuestra al que hemos tenido vida eterna en Cristo, entendamos un poquito de la necesidad de ambas naturalezas en la persona de Jesucristo. ¿Será necesario que Jesús sea mi Salvador teniendo su dos naturalezas? Es decir, si Cristo solo hubiese tenido, como lo ha tenido siempre, su naturaleza divina, y en esa naturaleza me hubiese salvado y no hubiese obtenido su naturaleza humana, ¿habrá sido efectiva la salvación para nuestras almas? O por otro lado, si Jesús solo hubiese sido hombre y no Dios, ¿la salvación, la cruz, el sacrificio, hubiese sido efectivo para nosotros? Gloria al Señor. Hemos estudiado las herejías, las dos más grandes que habían en relación a Jesucristo, que fue el ebionismo y el docetismo. Temas para prueba, hermanos. Amén. ¿Qué era el ebionismo? Era una corriente, cierto, algunos dicen fariseica, amén, que solo abogaban a que Jesús fue hombre y nunca Dios. Esa fue la postura del ebionismo. Pero había otra postura, la postura del docetismo, que decía que Jesús fue Dios, pero nunca hombre. Entonces, si algunos creen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que Jesucristo fue solo hombre y no Dios, toda su estructura cristológica, toda su estructura soterológica de la salvación, toda su estructura de la salvación futura o presente de ellos, es mentira y no tiene eficacia. Si la gente cree que Jesús solo fue hombre, no son salvos. No puede una persona que cree que Jesús fue solo un humano, uno de los tantos más que hubieron, como lo fue Mahoma, Hare Krishna, Confucio, como lo fue hasta Mao Zedong lo adoran, que fue un hombre como cualquiera de ellos. Toda esa gente que cree que Jesús que fue solo un hombre, todos ellos están perdidos. Porque para que yo o mi salvación sea efectiva, necesariamente Jesús debió ser Dios y hombre en sí mismo. Si alguien cree que Jesús solo fue Dios y no hombre, también está perdido. Recuerden lo que dice Juan, y lo hemos estudiado cuando hablamos del docetismo y el ebionismo. Juan dice en las cartas de él, tercera de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, él dice que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este es el anticristo, dice. Entonces debemos nosotros creer que Jesús es Dios, pero también que Jesús fue hombre y que tiene hoy un cuerpo glorificado, que algún día nosotros también tendremos. Entonces, es una necesidad de creer en la hipostasis, amén, de Jesucristo. Es una necesidad hipostática, es decir, Jesús reúne dos naturalezas en su propia persona, la divina y la humana. Gloria a Dios.
Y si creemos que Jesús solo fue Dios, nuestra salvación está a media, no es salvación. Y si creemos que Jesús solo fue un hombre, también nuestra salvación está a media, no es salvación. Para que sea una salvación efectiva, debemos necesariamente creer que en la persona de Jesucristo está la naturaleza humana y la divina, o la divina y la humana. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué es necesaria? Por ejemplo, hablemos un poquito de la naturaleza humana de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, leamos unos versículos. Tenemos que creer estos versículos. Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Qué grande lo que dice Pablo acá. Porque no vino Jesús de un repollo. Amén. Sino que vino como cualquier ser humano, nacido en un vientre materno, venido ahí, ¿cierto? O gestado en el vientre materno, a través de obra milagrosa del Espíritu Santo, más el óvulo, ¿cierto?, de la dama, de la mujer. Dice el texto bíblico que nació de mujer y bajo la ley, dice. Gloria a Dios. Qué tremendo es esto. Yo a veces no lo consideraba así, pero qué bueno es considerarlo de esta manera que le voy a decir. Jesús como Dios, ¿a qué estaba sujeto en los cielos? A nada. Ni a ley, ni a desgastes, ni a la ley de, no sé, pues, de Isaac Newton, ¿cierto?, que hablaba de la gravedad, ni a la ley de la entropía, del desorden, del desgaste. No había ninguna ley sobre el Hijo de Dios. Es más, Él creó las leyes. Gloria a Dios. Las naturales, la de la naturaleza, como la ley, ¿cierto?, de Moisés. Gloria a Dios. No había ley sobre Él, no estaba sujeto a nada, ni a nadie. Gloria al Señor. Pero Él vino a nacer en esta tierra. Se sujetó a la ley mosaica, a la ley del desgaste, a la ley, ¿cierto?, del desorden, ¿cierto?, cosmológico de la tierra, amén, del desgaste, como el mismo Jesús dice, donde la polilla y el horrín corrompen en esta tierra. Se sujetó a leyes que en los cielos para Él no había, pero vino a la tierra a ponerse en el lugar del hombre. Gloria a Dios. Aquí hablamos ya de la unión hipostática en la naturaleza humana. Se vino a sujetar a la ley normal y natural que usted y yo como hombres, como seres humanos, cuando digo hombre ya hablo de mujer también, amén, estamos sujetos. Qué maravilloso es esto. ¿Será necesaria la unión hipostática entonces para nuestra salvación? Aquí partimos entonces diciendo que Jesús voluntariamente vino a sujetarse a las leyes terrestres, terrenales, naciendo como cualquier ser humano, saliendo del vientre de una mujer como usted y yo salimos. Bendito sea Dios. Qué maravilloso es esto. Gloria a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 16 al 17, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Mire, aquí vamos a hablar de algo muy maravilloso. Ciertamente no socorrió a los ángeles. Nuestro Señor, nuestro Dios, no socorrió a los ángeles, no salvó a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, si socorrió a la descendencia de Abraham, a la descendencia humana, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para salvarnos necesariamente debía tomar la naturaleza humana. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos, que creemos que fue Pablo, aunque no hay certeza así. Pero dice él que para salvar a la descendencia de Abraham, la humana, la nuestra, necesariamente debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hablemos de algo interesante aquí. Dios no salvó a los ángeles. Qué tremendo es esto, hermanos. Tampoco a los animales, por mucho que querramos nosotros a nuestras mascotas, a nuestros perritos, a su gatito. Dios no se volvió ángel, no se transformó en ángel
No tomó ropaje angelical para salvar a los ángeles que se rebelaron. Tampoco se revistió de algún, no sé, pues, animal, perrito, el animal que sea, para salvar a los animales. Él se revistió de humanidad, de hombre. Gloria a Dios. Si Cristo hubiese querido salvar a los ángeles, ¿qué cree usted que debía haber hecho? Haber tomado ropaje, revestimiento angélico. Mire qué tremendo, hermanos. Qué maravilloso. Cristo debió haberse transformado en ángel para salvar a los ángeles, pero no quiso hacerlo. Ni tampoco va a salvar a los animalitos de esta tierra. El animalito que muere se extingue. No tienen alma eterna, espíritu eterno. Bendito sea el Señor. Pero sí decidió socorrer a la raza humana. Y para socorrer a la raza humana tenía que tener esta unión hipostática. En este caso hablando acerca de su naturaleza humana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le encanta esto, ¿no? Qué maravilloso es comprenderlo. Necesariamente entonces tenía que haber, y bueno, tenemos que estudiar dentro de la cristología, y más adelante después la soterología, estudiar esta necesidad hipostática de Jesús, para que la salvación fuese real, efectiva o eficaz, para que nuestra salvación fuese completa y suficiente, tenía que revestirse de humanidad. Qué tremendo lo que dice aquí el autor de los Hebreos. Dice él entonces, socorrió la descendencia de Abraham, por lo cual debía necesariamente ser en todo semejante a sus hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Debía ser semejante a nosotros para salvarnos. Si queremos que Cristo nos haya socorrido, salvado de la condenación eterna, el requisito para aquello debía ser entonces como yo y como usted. Tener un revestimiento humano. Gloria a Dios para siempre. Mire, y aquí le agrega algo maravilloso el autor de los Hebreos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Recuerda usted lo que hemos hablado cuando hablamos de Hebreos? Acerca del sacerdocio de Melquisedec, amén, del orden de Melquisedec, del orden de Cristo, que el autor de Hebreos dice que de esa orden viene, amén, Jesucristo, y no de la orden arónica, levítica. De esa orden Cristo no viene en esta metáfora que usa, cierto, amén, el autor de los Hebreos, sino que él dice que viene de la orden de Melquisedec, que no tiene genealogía, que no tiene comienzo, que no tiene fin, que ese sacrificio de Cristo, por lo tanto, amén, bueno, me estoy adelantando un poco, amén, debería ser hecho el sacrificio para ser salvos nosotros, debería ser hecho en un ser eterno, divino, no tan solo humano, como vendría siendo, lo cierto, el orden de los sacerdotes. Amén. Pero bueno, vamos a aclarar un poquito más adelante. Entonces dice el texto bíblico que para socorrernos a nosotros los humanos tenía que tomar revestimiento humano, de hombre, naturaleza humana, de hombre. Amén. Digo de hombre, de mujer también, entiéndanme. Amén. Para poder venir a ser misericordioso. ¿De qué habla aquí el autor de los Hebreos? Está hablando de que para poder ser empático con nosotros, Cristo, el Hijo de Dios, Dios eterno, como Dios Padre, amén, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para poder ser empático con nosotros, para poder entender a la humanidad, para poder tener misericordia de nosotros, debía necesariamente vivir como nosotros, experimentar la humanidad que nosotros tenemos. Entonces la unión hipostática es realmente necesaria, fue realmente necesaria para nuestra salvación.
Gloria a Dios. El libro de Hebreos 4:15, luego viene, ahí la pantalla va a estar saliendo, dice 1 Timoteo 3:16, Hebreos 10:5, Gálatas 4:4, que lo hemos leído. Luego le hemos leído, ¿cierto? Nuevamente Hebreos 2:16, y ahora entramos, ¿cierto? Hebreos 4:15, que está saliendo ahí. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hemos estudiado muchísimas veces este versículo, que me encanta, me imagino que esto también le debe encantar. ¿Por qué me encanta este versículo? Porque habla de una realidad empática de Dios hacia nosotros extraordinaria. Una realidad empática, es decir, Dios se puso en nuestro lugar. No solo en el hecho de vivir como hombre, sino que también en el hecho de sufrir las tentaciones, experimentar las tentaciones que nosotros como humanos tenemos. Era necesario entonces en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad, amén, tener esta naturaleza humana para poder tener empatía, ¿cierto?, con los seres humanos, con la raza humana, pero también, como dice este texto, para poder experimentar todas las tentaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Con la diferencia, obviamente, de que Él no cedió, no sucumbió a ninguna de ellas. Él venció todas las tentaciones, a diferencia de yo, a diferencia de usted. Amén. Nosotros somos tentados y en alguna u otra ocasión cedemos. Amén. Pero Cristo nunca cedió a ninguna tentación. Entonces, me encanta esto. ¿Por qué? Porque era necesaria la unión hipostática en relación a su naturaleza humana para que yo fuese salvo. ¿Por qué era necesario que Cristo se revistiese de humanidad? Bueno, el texto nos está diciendo, primero, porque debía tomar la naturaleza de aquellos que iba a salvar. Se quería socorrer, como decía el libro de Hebreos, a la descendencia de Abraham, a la descendencia humana, amén. Tenía que necesariamente tomar ese ropaje humano, ese revestimiento humano. Gloria a Dios. Si iba a salvar a los ángeles, cosa que no hizo, debía transformarse en una figura angélica, o los animalitos de la tierra, transformarse en una figura animalesca, pero no lo hizo. Para salvar a la humanidad debió entonces tomar esta naturaleza humana, sin la cual no hubiese entendido nuestras tentaciones, nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestra tendencia al pecado. Él entonces experimentó esa debilidad y fragilidad humana. Amén. ¿Para qué? Para que a través de esa experiencia del Hijo de Dios, Dios en la tierra, Dios hecho hombre en la tierra, amén, pudiese Él entonces comprendernos, empatizar con nosotros y salvarnos. No porque Él a la distancia sabía lo que nos ocurre, no, sino que porque Él experimentó en carne propia mis debilidades, sus debilidades, gracias a esa unión hipostática en relación a la naturaleza humana que Él obtuvo cuando estuvo en la tierra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Esto es para aplaudirlo, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces dice el texto, no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado según nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Déjenme echar un vistazo si hay más ahí que se están conectando. Gloria al Señor. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Bien, sigamos entonces. Hay un versículo en el libro de 2 de Corintios 5:21,
Segunda de Corintios 5, versículo 21, que es lo que siguen ahí en pantalla. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo no practicó el pecado, no cedió al pecado, pero recibió todos nuestros pecados. Amén. Y hay una versión más nueva que de alguna manera lo puede aclarar un poco más. Dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nunca pecó, pero se ofreció como ofrenda por nosotros en su humanidad. Bendito sea el Señor, en su naturaleza humana, porque nunca podríamos afirmar, ni tampoco creer, que en la cruz murió el Hijo de Dios. Murió en su naturaleza humana, pero nunca ha muerto en su naturaleza divina, pues Dios es inmutable, inmortal, no puede morir. Pero sí su naturaleza humana, ahí fue, amén, muerta por nosotros. Bendito sea el Señor. Pero Cristo habrá dejado de existir, como algunos en algún momento afirmaban. ¿Cristo dejó de existir en la cruz? No. Obviamente una postura teológica de los testigos de Jehová podría decir que Cristo en la cruz en los 3 días estuvo durmiendo. Es decir, inactivo, muerto. Amén. No había vida absoluta en el cuerpo, obviamente, pero tampoco en su alma y su espíritu. Eso es lo que creerían ellos. Pero esa es una herejía. Obviamente ellos creen eso porque no creen que Jesús es Dios, pero como yo, usted creemos que Jesús es Dios, Él nunca ha dejado de existir, jamás. Su naturaleza humana murió, sí, en la cruz, pero su naturaleza divina y su espíritu y su alma no dejaron de existir. Solo su cuerpo murió. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, entendamos algo extraordinario, maravilloso. Quizás vamos a entender esto, amén, y vamos a seguir con esta necesidad hipostática la próxima vez que estemos conectados, amén. Entendamos algo. Ya hemos entendido entonces la necesidad en esta unión hipostática de que Jesús tuviese una naturaleza humana. ¿Por qué era necesario? Resumamos algunas cosas. Bueno, porque para socorrer a los condenados, debía entonces ser semejante a esos condenados. Tomar el ropaje, el revestimiento de esos condenados. Es decir, volverse humano, convertirse en hombre. Tomar un revestimiento de una persona humana. Amén. Segundo, de esa manera entonces iba a empatizar con nosotros. Iba a tener misericordia de nosotros. Recuerde un día cuando Jesús veía a la gente y tuvo compasión de ellos porque lo veía como ovejas sin pastor. Entonces iba a empatizar aún más con ellos. Tercero, también podríamos decir lo que hemos estado estudiando, hablando, que a través de eso iba a sufrir y experimentar nuestras debilidades, nuestras inclinaciones al pecado, nuestras tentaciones, la iba a experimentar no a la distancia, sino que en carne propia. Iba a ver lo débiles que somos, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, la iba a experimentar en carne propia. ¿Por qué? Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que alguno que fue tal cual como nosotros y que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Gloria al Señor. Entonces, para salvar a la raza humana, a la raza adámica, amén, a los descendientes de Adán, debía de convertirse entonces en un segundo Adán, en un Adán, obviamente, en la corporeidad, en la estructura humana, espíritu, alma y cuerpo, para poder salvarlos a ellos. Hemos dicho que si hubiese querido salvar a los ángeles, debía haberse convertido en una figura angélica, cosa que no hizo,
no quiso hacer. Los ángeles no tienen salvación a aquellos que se perdieron, a aquellos que se rebelaron. Por ellos Cristo no murió. Amén. Ellos no tienen oportunidad de salvación. Los que se rebelaron no tienen oportunidad de salvación. Pero nosotros sí, los seres humanos, que desde Adán acá el hombre ha sido rebelde y porfiado, tenemos salvación. ¿Gracias a qué? A que Cristo se humanizó. Gloria a Dios. Tremendo, ¿cierto? Maravilloso. Pero entremos también a la otra necesidad, a la necesidad de su naturaleza divina. ¿Por qué necesariamente debió haber sido el Hijo de Dios el que descendió? ¿Por qué no murió un ángel por nosotros? ¿Por qué no podemos considerar que un hombre justo del Antiguo Testamento, llámese Moisés, David, hasta el apóstol Pablo, no sé quién sea, amén, pudo haber sido nuestro sustituto, nuestro reemplazante en la cruz? ¿Por qué necesariamente tenía que ser el Hijo de Dios? Bueno, porque la ofensa del pecado del hombre hacia Dios, el pecado del hombre, Adán, y de ahí para adelante todo el resto de la gente, el pecado no se puede medir, amén, en relación a la magnitud del pecado que el hombre cometa. Es decir, ¿dónde está la ofensa? ¿Dónde está el grado de intensidad del pecado? ¿Lo que el hombre cometió contra Dios o la ofensa que Cristo, que Dios Padre, amén, recibió? Es decir, la ofensa fue gigantesca contra Dios. La ofensa fue de alguna manera, amén, eterna contra Dios, infinita contra Dios. Dios se sintió ofendido. Dios recibió la ofensa del pecado. Entonces, la capacidad del pecado no se mide por el pecado en sí del hombre, sino que de la ofensa que Dios recibió. Y la ofensa entonces que Dios recibió fue una ofensa eterna, fue una ofensa infinita, fue una ofensa que ningún animalito, amén, desde el tiempo de los sacrificios de Moisés hasta la muerte de Jesucristo, que se hacían aún en el templo, amén, de Herodes el Grande, el segundo templo construido, que se seguían haciendo ofrendas. Ninguna de esas ofrendas podía pagar el pecado de la humanidad, porque la ofensa había sido infinita, eterna. Gloria a Dios. Entonces, aunque un hombre pueda crucificarse en los tiempos de hoy, como lo han hecho en Semana Santa mucha gente, y la ofrenda esa, el sacrificio aquel, sea muy similar a la que Cristo sufrió en la cruz, clavándole, ¿cierto?, en los mismos lugares, rompiéndole las rodillas, ¿cierto?, como lo hicieron, ¿cierto?, los soldados, traspasándolo con una lanza, haciéndole beber, ¿cierto?, vinagre. Es decir, que aunque haya sido la copia exacta del sacrificio que Cristo sufrió en la cruz, no puede pagar la ofensa que el hombre le ha hecho a Dios. Entonces, tenemos necesariamente que decir que la unión hipostática de Jesucristo en su naturaleza divina era la única que podía ofrecer, gloria al Señor, el pago definitivo, el sustituto definitivo, la compensación definitiva por nuestros pecados. Es decir, necesariamente un ser divino tenía que pagar la ofensa divina que le habían ofrecido o hecho a nuestro Señor, a nuestro Dios. No puede, repito entonces, y voy a volver a decirlo para que nos quede aún más claro, no podía entonces un sacrificio humano ni de animalitos pagar la ofensa divina que le habían ofrecido o hecho a nuestro Dios. Necesariamente entonces era Dios hombre que tenía que sufrir en la cruz.
Tenía que haber entonces en él, en aquel que estaba colgado en la cruz, divinidad, deidad, esencia divina, para poder de esa manera pagar la deuda, el precio, del pecado del hombre. Gloria al Señor. Por eso que después, anteriormente en otras reuniones hemos hablado acerca del orden de Melquisedec, que ese sacrificio hecho por Jesús en la cruz fue definitivo, concluido, irrepetible en la historia. Solo ese sacrificio pagó la deuda general, la ofensa general del hombre en su pecado en contra de Dios. No era, solo necesario su naturaleza humana para que nosotros fuésemos salvos, sino que también era necesaria su naturaleza divina, pues solo en esa unión hipostática, Dios hombre, hombre Dios, solo de esa manera se podía pagar la deuda completa del pecado del hombre en contra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ya hemos entendido que el sacrificio de Jesús debía hacerlo a través de su naturaleza humana, pero también en su naturaleza divina, Él tenía que estar también en aquella cruz. Por eso que María no puede ser corredentora, de nosotros, no puede ella salvarnos, ni yo salvar a ninguno de ustedes, ni el mejor pastor puede salvarlo a ustedes, porque yo no tengo naturaleza divina, no tengo esencia divina, no hay en mí la homoousios que tenía Jesucristo. Bendito sea el Señor. La misma esencia, no solo que tenía, sino que tiene también Cristo, la misma sustancia divinidad, de divinidad que tiene el Padre, que también la tiene el Hijo. Por esa razón, Él fue el sustituto perfecto de la raza humana, no solo porque se humanizó, sino que también porque Él fue y ha sido y será siempre Dios. Bendito sea el Señor. Entonces existe esta necesidad hipostática para que nosotros fuésemos salvos. Cuando yo entonces hablo, y estamos hablando acá, de que para ser salvos necesariamente tenía que estar esta unión hipostática en Jesucristo, usted y yo entonces ya entendemos y comprendemos que estamos hablando, de que Jesús, para que yo fuese salvo, Él en su persona tenía que reunir en sí misma la naturaleza humana y la divina, o la divina y la humana, sin las cuales no podríamos haber hecho o haber sido salvos. Imagínense la postura del docetismo. El docetismo dice que Jesús tenía una apariencia humana, como un fantasma. Fue Dios, decían ellos, pero con una apariencia humana. Imagínense Jesús crucificado en la cruz, solo en forma o en apariencia o en semejanza humana, pero no siéndolo. Sin sufrir los látigos, sin sufrir los clavos, sin derramar sangre. Todo eso fue fantasía, dice el docetismo. Todo eso fue, ¿cierto?, una figura, un holograma. La salvación entonces nuestra sería incompleta. No sería tal. No seríamos salvos. Y por otro lado, el hedionismo. El hedionismo dice que Jesús solo fue hombre y sufrió en la cruz como hombre. Los látigos, los clavos, la sangre derramada y todo eso, solo lo hizo en forma humana, pero no en la divina. Entonces, el sacrificio de Jesús, si así fuese, sería inconcluso, y debería volver Cristo a morir por nosotros cada un año, como lo hacía, ¿cierto?, la religión judía. Tendría que morir siempre por nosotros, cada vez y cada vez y cada vez y cada vez que fuese necesaria. Pero como Cristo fue Dios y es Dios, su sacrificio fue único y para siempre. La deuda eterna quedó cancelada. Ahora, de esto vamos a profundizar en el siguiente discipulado,
amén, que nos toque, amén, hablar. Amén. Hoy nos centramos mucho en lo que es la necesidad hipostática en su relación humana, amén, en su naturaleza humana, pero hay que detener un poco entonces después en lo que acabo de decir, pero en forma general, en su naturaleza divina, que necesariamente tenía que tenerla, para que yo, usted, obtuviésemos una salvación perfecta y realmente concluida. Nada más que añadir, nada más que agregar, nada que pagar manda y andar de rodilla, nada que podamos hacer para añadir a ese sacrificio, porque ese sacrificio fue perfecto, gracias a esa unión hipostática. Amén. Eso es, mis hermanos, amén, el discipulado del día de hoy. Que Dios les bendiga. Vamos a ver si hay saludos, amén, para luego de leerlos, amén, despedirnos, amén. Créame, bueno, como le dije, estuvo entrecortado, me decía alguien por ahí, amén, en la transmisión, pero no se preocupe, amén. Ahora mismo terminando este discipulado, tomo la grabación porque lo grabé completo y la grabación está sin cortes y lo vuelvo a subir para que quede ahí en el internet, ¿cierto? En YouTube, y usted lo vuelva a escuchar sin interrupciones, amén, en forma perfecta, ¿ya? Recuerde que de esto más adelante vamos a tener pruebas, iglesia, amén, para ver cómo vamos aprendiendo estas cosas tan extraordinarias, tan maravillosas. Grande es el misterio de la piedad. No deja de ser un misterio, hermanos, pero que grande es grande, maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Gracias entonces a todos los que han estado ahí con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Miriam Leiva, Dios la bendiga. A nuestro hermano Lester, también Dios le bendiga. Mi hermana Elizabeth Martínez. Gracias, hermanos, por sus saludos. Gracias también a mi hermana Mary, que ha estado ahí en la sintonía, la familia Navarrete también, Ortiz, hermana Maciel, hermana Jessica, que Dios me la bendiga, mi hermana Minerva también, que Dios me la bendiga, mi hermano Benjamín Carrasco y familia también, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gracias por estar ahí, amén. Espero en Dios que hayamos sido edificados y bendecidos a través, cierto, de este mensaje, de este tema tan maravilloso, amén, que es la unión hipostática, la necesidad de la unión hipostática que está dentro de la cristología. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. En el calendario de la iglesia está ahí definido cuando nos toca de nuevo discipulado. Dios les bendiga y será hasta la siguiente. Amén. Gracias por estar ahí al otro lado. He healed the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus'